Bienvenidos a Diaconía, el programa de televisión de Cáritas Diocesana de Toledo, aquí en Canal Diocesano de Televisión. Nuestro cuarto programa de esta tercera temporada va a estar dedicada a la Jornada Mundial de los Pobres, que se celebra este domingo 13 de noviembre con el lema Jesucristo se hizo pobre por ustedes. Y para hablar de esta jornada tenemos como invitado especial a nuestro arzobispo, don Francisco Cerro Chávez, con el que vamos a hablar de esta importante jornada convocada por el Santo Padre. Comenzamos. Pues damos paso ya a don Francisco, nuestro arzobispo, que hoy nos acompaña. ¿Qué tal, don Francisco? Muy bien, encantado de estar en tu programa. Gracias por venir a Diaconía con este motivo tan importante como es la Sexta Jornada Mundial por los Pobres. ¿Por qué el Papa Francisco convoca esta jornada que ya cumple su sexta edición? Yo creo que está en todo el planteamiento de quién es el Papa Francisco, ¿no? Y de toda su sensibilidad y podríamos decir de toda su conexión con el Evangelio, ¿no? El Papa Francisco es realmente el Papa de muchísimas realidades dentro de la Iglesia, pero si de algo le ha caracterizado ha sido el Papa de las periferias, de los que viven en la intemperie, de los pobres, ¿no? O sea, es un Papa donde yo recuerdo siempre, por ejemplo, en las visitas que he hecho al Límina, de acercarse gente en la plaza de San Pedro, lo que llaman en Italia los barboni, o sea, los mendigos, y muchos te decían, he estado con el Papa, he saludado al Papa, he comido con el Papa, ¿no? Entonces yo creo que forma parte de lo que Francisco quiere, que es una iglesia que sea verdaderamente la iglesia que sea de los pobres, pero entendiendo por pobre toda persona carente de amor, toda persona que tiene necesidad de acercarse a Jesucristo y que en medio de todas sus necesidades encuentra en la Iglesia ese apoyo, esa incondicionalidad y esa esperanza acogedora que siempre tiene que tener la Iglesia. Y el Papa, yo creo que en ese sentido lo borda de bien que lo hace, realmente es el Papa de los pobres. Hablando de pobres, usted ya lo ha avanzado. ¿Quiénes son los pobres? Porque hay personas que dicen que es despectivo hablar de pobres, lo dice el Evangelio, de hecho el lema Jesucristo se hizo pobre por ustedes. ¿Quiénes son los pobres? Pobres somos todos. Pobres, la definición que tiene la Madre Teresa de Calcuta es una definición preciosa, ¿no? Pobre es toda persona carente de amor, pobre es toda persona necesitada, pobre es toda persona que cuando acude a Cáritas o acude a las distintas instituciones de la Iglesia es porque verdaderamente tiene una necesidad. A veces esa necesidad, y por eso quizás el término pobre a algunos puede parecerle humillante, es siempre una característica de la persona que busca encontrar a sus problemas y a sus necesidades. Una persona que no tiene para comer de una manera digna o no puede pagar la luz o tiene problemas para llegar a fin de mes o toda esta gente son pobres, ¿no? O sea, es decir, que en ese sentido, pobre es toda persona que siente que no están realmente sus necesidades básicas están cubiertas y entonces pues también busca realmente cómo sacar adelante una familia, cómo sacar adelante tantas y tantas realidades. Por tanto, claro, es una definición muy amplia. Pero yo diría que pobre es toda persona necesitada en lo que podemos decir que es básico para una vivencia digna de toda persona humana. ¿Cuál es el mensaje de la Sexta Jornada Mundial de los Pobres que también se desgrana esta semana en el Padre Nuestro, en el que el artículo que usted escribió habla de este mensaje? Yo creo que en el fondo, primero a mí siempre me ha parecido una llamada del Papa Francisco realmente muy sugerente, pero sobre todo muy actual, sobre todo muy necesaria en la Iglesia, esta jornada de los pobres. Y yo lo que vengo a explicar una y otra vez es la necesidad de que nos concienciemos en toda la Iglesia de que algo que decía San Vicente de Paúl, que también es una definición de pobre, que son nuestros señores. O sea, es decir, yo creo que nosotros necesitamos, todos los cristianos,
ejercitar verdaderamente la caridad. Necesitamos acercarnos a los que sufren, a los pobres, a los que viven en soledad, a las personas que no tienen lo mínimo para poder vivir de una manera digna, de una manera realmente que puedan hacer frente a todas sus grandes necesidades, que no solamente son de comer, también hay muchas otras necesidades. Entonces yo creo que ahí está la gran labor que hace la Iglesia a través sobre todo de Cáritas. Cáritas siempre hemos dicho que es la Iglesia al servicio de los pobres, ¿no? La Iglesia al servicio de los necesitados, la Iglesia que acoge de una manera pues tan digna y tan importante como para cumplir el mensaje de Jesús: pobres los tendréis siempre con vosotros. Es decir, realmente es que necesitamos nosotros ayudarles, necesitamos nosotros ponernos a sus servicios como nuestros señores, que decía San Vicente de Paul. También ellos necesitan pues que haya una institución como es la Iglesia, que no pida ni carné, ni pide de qué religión eres, ni te pide nada, ni siquiera lo único que te exige es que desde tu pobreza te acerques a la Iglesia a acoger y a recibir todo lo que te quiere dar, sobre todo para ayudarte a una forma de vida lo más digna posible. El Papa Francisco nos invita en su mensaje muy directo, a ponernos manos a la obra. ¿Cómo podemos ponernos manos a la obra aquí en la diócesis de Toledo? Pues yo creo que todo consiste a través de las realidades que tiene la Iglesia, de las parroquias, con Cáritas, de las instituciones, de las asociaciones, de tomarnos en serio todas estas jornadas que deben de durar todo el año, como todas las jornadas de la Iglesia, no es solamente un domingo al año, sino todo como hace Cáritas, ¿no? Desde constantemente hay que salir a las periferias, hay que salir a los que viven en las intemperies, hay que ver a todas esas personas que están verdaderamente necesitadas, ¿no? Entonces yo creo que es cuestión un poco de que lo más hermoso que tiene Cáritas es, aparte que es toda la Iglesia haciendo caridad, también lo hacen por supuesto las instituciones, como hablaba antes de Carisma, ahora que estamos en el año de la vida consagrada en la diócesis, consagrados para la misión, pues quiere decir tienes que han sido pioneros, tantísimas instituciones en la Iglesia con un carisma precioso de sus fundadores o fundadoras, pues como las Hijas de la Caridad, o misioneras, o siervas de Jesús, o la Meta de los Ancianos Desamparados, de los pobres. Hay tantísimas instituciones, o hombres como los Camilos o los hermanos de Juan de Dios. Todos han hecho un servicio precioso para ser buena noticia para los pobres y para los que sufren. Pero Cáritas tiene esa maravilla que es toda la Iglesia haciendo caridad, es la institución de la Iglesia haciendo caridad, es decir, es toda la Iglesia de una manera también organizada, porque a veces también hay mucha gente que piensa que la caridad es ir por libre, cada uno hace como se le ocurre, no, la caridad también tiene su manera coordinada, su manera también de expresarse al servicio de los demás, y también tiene lo que hace Cáritas. Por eso yo diría que la mejor manera es que cada uno en nuestras parroquias, nuestras asociaciones, en nuestro, a lo mejor incluso ofreciéndose para ser voluntario, el voluntariado tan precioso que tanto está llamando ahora la Iglesia en todas las instituciones y también en Cáritas, pues para poder ayudar y colaborar de una manera también organizada a que realmente esta jornada de los pobres cada año, la sexta que organiza el Papa, que organiza la Iglesia y que el Papa ha convocado, yo creo que es para que nosotros nos organicemos, nos tomemos muy en serio, nos concienciemos, para que realmente los pobres sean en nosotros una llamada fuerte a evangelizar, a llevarles a lo más profundo del Señor, que es eso el Papa Francisco lo ha repetido muchas veces: ¿quién más pobre que el que no tiene a Cristo? ¿Quién más pobre que el que no ha encontrado el sentido de la vida? ¿Quién más pobre que se muere de tristeza? ¿Quién más pobre que eso, que no tiene también para llegar a fin de mes? ¿Quién más pobre que no es capaz de llevar dignamente una familia o de buscar para sus hijos una atención o una educación? Tantas y tantas cosas, ¿no? En la cual pues la Iglesia, Cáritas y todas las instituciones debemos estar implicadas para que verdaderamente puedan ser ayudados estos pobres. Para poder ayudar a los pobres, para que sean, pues que se encuentren con Cristo, es importante el acompañamiento y la atención directa, ¿no es así? Claro, acompañar yo creo que es la misión en la que está embarcada siempre la Iglesia. Ya lo hizo Jesús con los de Emaús, que acompañó, como veíamos el año pasado cuando hablábamos de los laicos en nuestro plan pastoral, y este año con la vida consagrada, los consagrados,
pues que hacen esa labor tan magnífica también ellos, y también Cáritas y todas las instituciones, de acompañar a las personas, estar cerca, saber de sus necesidades, escucharlas, ¿no? O sea, no es solamente a veces cuando vienen los pobres a nosotros, también tenemos que ir nosotros a ellos. Y también tenemos que acogerlos y escucharlos y atender una por una a veces lo que ellos nos piden, porque a veces detrás de esas necesidades, de esos gritos también, están reflejándose mucho de lo que el Evangelio nos pide a todos los cristianos, ¿no? De ser buena noticia para los que sufren, de atenderlos. Hay una frase que a mí me repito mucho en mi vida personal, no sé. Ellos nos necesitan a nosotros, pero también nosotros necesitamos ayudarles. También nosotros necesitamos manifestar el amor y la caridad de Cristo con toda esta gente. Nosotros también necesitamos estar a su servicio. También nosotros necesitamos, en cierta manera, mancharnos las manos por trabajar por la justicia, por los pobres, por los que sufren, ¿no? Yo creo que nosotros no podemos quedarnos sentados cómodamente o sencillamente pues porque ya colaboro de vez en cuando, sino que necesito implicarme y comprometerme en este servicio, que es el más necesario y diríamos incluso más urgente que siempre tiene la Iglesia, ¿no? En este sentido, cuando ahí se dice yo ya colaboro, ya doy un donativo, ¿es suficiente? Yo creo que aparte de ese necesario, donativo, donativo. claro, es necesario ese donativo, pero porque claro, las instituciones, la Cáritas tiene muchísimas obras, muchísimas realidades, muchísimos servicios, Cáritas y tantas instituciones de la Iglesia, ¿no? Pero yo diría que es necesario también que todavía podemos hacer un poco más y un poco mejor. O sea, podemos todavía implicarnos más, ¿no? Podemos, cada uno, claro, desde sus posibilidades, desde su realidad, desde tantas y tantas, partiendo de la realidad de la que vive, ¿no? Pero podemos estar mucho más implicados y podemos trabajar mucho más con las personas que están en nuestras parroquias. Yo recuerdo cuánta gente te dice, mira, ahora tengo más tiempo porque me jubila joven todavía, o porque a lo mejor pues estoy pensando en una etapa en la cual bueno, pues estoy ahí en el cual tengo mucho tiempo, o si no tengo mucho tiempo me gustaría implicarme más en estos servicios que hace la Iglesia, que hace a los más necesitados, ¿no? Y a veces dices, qué maravilla, ¿no? El poder ofrecer tu vida, tu tiempo, es una forma preciosa de colaborar también con los más pobres, ¿no? ¿Quién dedica tiempo a los pobres? ¿Quién dedica su afecto, su cariño? ¿Quién dedica también momentos para estar con los que están solos? ¿Quién dedica tiempo a escuchar, por ejemplo, a las personas que están deterioradas, a las personas? Es decir, hay tantísimo que hacer y sobre todo tantísimo que vivir y amar, ¿no? Que me parece que sería una pena que uno diga, ya estoy acabado, ya no tengo nada que hacer, ya sopite buen vino y ya está, y esto es así. No, hombre, hay mucho, mucho por hacer. El día que consigamos que tantas personas se pongan al servicio de los demás, al servicio de los pobres, y de esa manera tan bonita que tiene la Iglesia en trabajar como hace Cáritas, personalizada, ¿no? Que cada pobre es un rostro, es una persona, es una familia, es un drama, es alguien concreto de carne y hueso, ¿no? No es una entelequia, no es algo que está ahí, es alguien concreto, ¿no? Y esa persona hay que amar, ¿no? Este año en el programa Diaconía nosotros también vamos a dedicar unos programas a la vida consagrada y su relación con Cáritas. La semana pasada dieron testimonio dos teresianas de Mora, María Andrea y Eutaquia. Como arzobispo, ¿cómo agradecer el compromiso de la vida religiosa con Cáritas? Ya lo ha puesto antes de manifiesto, las hijas de la Caridad, por ejemplo, por recordar, comenzaron en el albergue de Toledo, han estado muchos años en Hogar 2000. Hay una relación muy estrecha entre Cáritas y vida consagrada, caridad y vida consagrada. En la Iglesia, todas las instituciones que han surgido, toda la vida consagrada, con todas sus manifestaciones, ¿no? Que hay desde la vida monástica, la vida, por supuesto, religiosa, con su vida comunitaria y fraterna, los institutos seculares, las vírgenes consagradas, los ermitaños, hasta lo más, las nuevas formas de vida consagrada, las sociedades de vida apostólica, todas han surgido para ser buena noticia para los pobres, todas, ¿eh? Incluso los que rezan.
que parece que aparentemente no tienen mucha vinculación con un trabajo muy directo con los pobres, porque no tienen pues un comedor, un dispensario, o no acogen, o no tienen un centro día. No, no, no. Toda la Iglesia, no existe ninguna institución religiosa en la Iglesia que no haya nacido para ser buena noticia para los pobres, entendiendo por esos pobres lo que decíamos antes, ¿no? La pobreza es muy amplia, ¿no? Todo tipo de pobrezas, ¿no? Todo tipo de pobrezas. Recordad, por ejemplo, incluso hasta hemos celebrado no hace mucho el fundador de los cartujos, ¿no? San Bruno, y él decía que estaba perdido allí rezando en las cartujas, pero él siempre estaba disponible para todas las personas que querían acercarse y también él compartía con los más pobres a veces cuando venían y les ayudaba, ¿no? San Pedro Regalado, por ejemplo, que hasta desde la tumba dio un pan a los pobres, ¿no? Es decir, toda la institución religiosa que ha surgido en la Iglesia no tiene más objetivo que ser buena noticia para los que sufren, para los pobres. Es decir, se toman en serio esa llamada de Jesús a ir por el mundo entero a proclamar el Evangelio, a evangelizar. Y no se hace una evangelización si no se es buena noticia para los pobres. Claro, aquí luego hay muchas instituciones religiosas que tienen más o menos contacto con la realidad, con la parroquia, con las cáritas. La mayoría inmensa, pues muchísimas tienen esa realidad. Y también muchos lo vemos con la labor que hacen en Cáritas, ¿no? Estas hermanas que decía usted de Mora, ¿no? Pero, por ejemplo, hay tantísimas religiosas que están implicadísimas en el servicio de los más pobres y religiosos, ¿no? Haciendo una labor fantástica de trabajo, ¿no? Es que yo creo que eso forma parte del ADN, del carnet de identidad de la vida religiosa. La vida religiosa que no es buena noticia para los pueblos que sufren. ¿Y cómo podemos ser buena noticia sino dando a Jesucristo? De hecho, la Iglesia siempre, en todas las pobrezas, se adelantó. Lo decía yo hace unos días en una de las homilías, por ejemplo, con el tema del SIDA, cuando surge el SIDA, como un drama tremendo que vive la humanidad en su momento. Cuando hace, por ejemplo, la ONU, a través de la Organización Mundial de la Salud, quiénes están más presentes en este mundo, en el sufrimiento, quiénes ha trabajado más y más rápidamente se ha organizado para este servicio, aparecía el 40% de la Iglesia Católica. De las 100 realidades que se hacían para un 40% en aquel momento, me acuerdo, no tengo más datos, era la labor que hacía la Iglesia Católica, la religiosa, los religiosos, a un servicio que había surgido, un drama tremendo, como era el SIDA. Y cómo nació Hogar 2000 en ese momento. Nace el Hogar 2000, pero es que tú te das cuenta que prácticamente no existe ningún lugar donde haya pobreza y sufrimiento donde no esté la Iglesia y muchas veces las religiosas. Yo cuando voy a misiones o cuando visito algún país o cuando estoy por ahí, incluso ahora en la diócesis con la visita pastoral que estoy realizando, cualquier lugar que vayas, ahí están una comunidad de religiosas o de religiosos trabajando, ayudando, ¿no? Yo creo que es que realmente no puede existir ninguna institución en la Iglesia que no lleve en su corazón el carnet de identidad de ser buena noticia para los pobres y para los que sufren. De muchas maneras, ¿no? Porque a veces entendemos ya solamente la pobreza material, que es fundamental también, hay que reconocerlo. Si una persona no tiene ni para llegar a fin de mes, ni tiene para comer, pues es un problema que también tenemos que estar pendientes, ¿cómo no? Y si una persona no tiene para educar a sus hijos o no tiene medios de sanidad, pues la Iglesia tiene que estar pendiente. Si no tiene para ponerle unos pañales al niño recién nacido, pues todo eso la Iglesia tiene que trabajar hasta el último nivel, porque todo lo humano nos interesa. Eso decía el Concilio Vaticano II. Todo lo humano, la Iglesia es experta, porque todo lo humano nos interesa, todo lo humano forma parte de nuestro deseo de servir a la humanidad y de servir al Evangelio, ¿no? Entonces todo nos interesa, pero lo hacemos porque realmente, como es el lema de este año, porque Cristo nos envía y porque Cristo es lo que nos ayuda a vivir con sus sentimientos para ser verdaderamente y estar cercano a todas las personas que viven, como diría el Papa Francisco, en todas las periferias y en todas las intemperies del mundo. Ya por último, ¿cómo podemos vivir de una manera intensa esta Jornada Mundial de los Pobres para que no se nos pase desapercibida como un domingo más en el que se celebra pues una jornada
una jornada más. ¿Qué consejo nos daría nuestro arzobispo? El Papa Francisco, como en todo, va por delante. Yo creo que habría 3 cosas que habría que hacer, me parece a mí. La primera es toda la Iglesia, sacerdotes, religiosos, religiosas, vida consagrada, que estamos en este año, laicos, familias. Lo primero es meditar, leer, escuchar, predicar a la luz del Evangelio. O sea, nosotros no podemos vivir nada si no brota de esa palabra de Dios saboreada, escuchada en nuestro corazón. Yo diría que esta jornada nos indica, por eso la Eucaristía de ese domingo es importante como todas, ¿no? Pero escuchar la palabra, que nos sugiere a nosotros para cuando comulgamos también con el cuerpo de Cristo, que ese cuerpo de Cristo me lleve, como decía la Madre Teresa de Calcuta, a querer tocar la carne y la sangre de los pobres también. Segundo, yo diría que también es importante signos concretos, como hace el Papa. Todas las parroquias o todas las instituciones, pues nosotros aquí también lo estamos haciendo ya, y lo vamos a hacer también si Dios quiere, ¿no? Pues a lo mejor, pues, es verdad que es un gesto, pero comer con ellos, el Papa lo hace. Come con los pobres, está con ellos, ¿no? Estos barbones que me decían a mí en Roma, ¿no? Yo he comido con el Papa, a mí me ha saludado el Papa, yo está con ellos, yo... pues nos ha hecho unas duchas aquí en el Vaticano, nos ha puesto para que estemos a gusto, nos pone un servicio para que podamos ser atendidos, ¿no? A veces son gestos concretos, ¿no? Pero yo diría que el Papa va por delante en eso, ¿no? Y toda la Iglesia que quiere ser fiel a Jesucristo tiene que ir por delante. Entonces, que haya en las parroquias gestos concretos, ¿no? A lo mejor lo que hace el Papa, lo que va a hacer también el obispo en la catedral, y lo que hemos hecho ya, ¿no? De una comida con los pobres, de un estar con ellos, de un compartir sin prisas, a lo mejor una comida sencilla, pero estar allí con ellos también. Yo creo que a mí me encanta, por ejemplo, en Roma, pues la cantidad de comedores que hay para los pobres. Pero, por ejemplo, hay algunas comunidades, algunas muy conocidas como la comunidad de San Egidio, que tienen como objetivo no solo dar de comer a los pobres, sino hacerse amigos de los pobres. Y ellos comen con ellos, pero luego son amigos, y están y salen, y los conocen, y le llaman por su nombre. Es muy bonito que nos conozcan por nuestro nombre, porque conocemos a los pobres con sus rostros concretos, los que están en la calle, los que viven sin hogar, sin techo, o las personas que viven en todas las periferias. Y tercero, ¿qué diría yo? Primero, la escucha de la palabra, la celebración de la Eucaristía, la celebración de nuestra fe. La segunda es los gestos concretos. Y tercero, yo diría, pues que nos comprometamos a que la jornada de los pobres debe ser todos los días del año. Pues como todos los días es Navidad, y todos los días es Pascua, y todos los días es Viernes Santo, y todos los días. Yo creo que comprometernos de alguna manera a que la Iglesia resplandezca. Mirad, el lenguaje del servicio a los pobres lo entiende magníficamente el mundo. Incluso el mundo más alejado de Dios y de la Iglesia lo entiende. La Madre Teresa de Calcuta, acogiendo a un niño pobre, ¿no? O curando un enfermo, o dando de comer a un... Eso. Me acuerdo cuando hicieron obispo en Roma, estaba yo entonces arzobispo al cardenal Martini, que luego fue cardenal Martini, entonces él era rector de la Universidad Gregoriana, ¿no? La noticia que dio toda la prensa era él que iba muchísimos días, muchísimas veces a los barrios de Roma a dar de comer a los niños, ¿no? Y aparecía la foto suya, el nuevo arzobispo de Milán dando, pero lo hacía no porque fuese algo de vez en cuando, o mire usted, hágame usted la foto, no, sino que lo hacía habitualmente. Iba todos los fines de semana, fíjate, un hombre de esa categoría, rector de una universidad de teología o de escritura, de las más importantes del mundo, pues él iba y servía a los más pobres. Pues algo parecido deberíamos hacer nosotros en la Iglesia continuamente, que todos los días vivamos esta jornada, con palabras, con gestos y con algo permanentemente en las parroquias, en los... yo sé que hay mucha gente que lo hace don Marcelo, que estamos celebrando tantas realidades, o el Papa Juan Pablo II lo ha hecho, ¿no? Don Marcelo siempre tuvo 4 o 5 albergues, por ejemplo, en las distintas vicarías de la diócesis, por ejemplo. Pues sería bueno recuperar todo este planteamiento, ¿no?
todos estos centros de ayuda, de apoyo, de las parroquias que tengan lugares para acoger a toda esta gente. Nosotros yo creo que además estamos en una crisis económica que yo creo que va a dejar muchos más pobres y muchos más heridos y mucho más gente necesitada. Y en la Iglesia, pues nosotros vamos como dice la Madre Teresa de Calcuta, lo nuestro es ayudar, lo nuestro es estar con ellos. Lo nuestro es ponernos al servicio de los más necesitados, como está nuestro lema precioso este año de pastoral, pues Jesús a los pies de la humanidad, a los pies de los apóstoles, a los pies de Pedro, a los pies de la humanidad más necesitada. Eso es lo que tenemos que hacer. Y con estos 3 gestos, yo creo que verdaderamente nuestra realidad diocesana estaría por lo menos planteando las exigencias evangélicas, que es para lo que necesitamos y lo que necesita la Iglesia. Son personas que vivan coherentemente con el Evangelio. Muy bien, don Francisco, pues no vamos a decir más, nos ha quedado muy claro. Muchísimas gracias por gracias, acompañarnos. Mónica, a ti y a toda la... Gracias por venir a Diaconía. Y nosotros finalizamos aquí, don Francisco, pues nos lo ha dejado claro cómo celebrar la Jornada Mundial de los Pobres, quiénes son los pobres. Desde Cáritas, como siempre, solicitamos ayuda, también ayuda económica, caritastoledo.com. Las necesidades han aumentado significativamente en los últimos meses y, como bien ha dicho don Francisco, los próximos meses también van a ser duros para las familias más vulnerables, por lo tanto necesitamos su colaboración. Muchas gracias por acompañarnos, que Dios les bendiga, hasta la semana que viene.